La nieve caía con más fuerza mientras Sarah Collins avanzaba a trompicones por el denso bosque de Montana. Su vientre de 8 meses de embarazo hacía que cada paso fuera una lucha contra el agotamiento. Su coche se había averiado kilómetros atrás, en la aislada carretera de montaña. Su teléfono no tenía cobertura y la hipotermia se estaba apoderando rápidamente de ella. Estaba a punto de desplomarse y rendirse al frío cuando su pastor alemán, Rex, comenzó a ladrar frenéticamente y a tirar de ella hacia algo oculto entre los árboles. Lo que Sarah no sabía era que no era una simple excursionista perdida. Era la hija de la detective María Santos, la policía que había desaparecido hacía 20 años mientras investigaba una serie de desapariciones en esas mismas montañas. Las mismas montañas en las que Sarah se encontraba ahora luchando por 2 vidas en lugar de una. Rex la llevó a una cabaña desgastada por el tiempo que no debería haber existido en ningún mapa. Pero cuando Sarah empujó la puerta chirriante, descubrió algo que le heló la sangre. La placa policial de su madre estaba sobre una mesa polvorienta, rodeada de archivos que revelaban una verdad tan impactante que podía salvarla o destruirla por completo. ¿Por qué la investigación de su madre la había llevado a este lugar exacto? ¿Y qué estaba tratando de ocultar? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Los dedos temblorosos de Sarah se posaron sobre la placa deslustrada, cuyo peso familiar le trajo una avalancha de recuerdos. Detective María Santos, número de placa 427. La misma placa que Sarah había buscado durante innumerables noches de insomnio tras la desaparición de su madre, cuando Sarah solo tenía 16 años. La cabaña era pequeña, pero sorprendentemente estaba intacta, como si alguien la hubiera mantenido a pesar de su aspecto abandonado. Las motas de polvo bailaban en la pálida luz que se filtraba a través de las ventanas mugrientas, y el aire desprendía el olor a humedad del papel viejo y los secretos olvidados. Rex maulló suavemente, con las orejas erguidas mientras olfateaba las esquinas de la habitación con una intensidad inusual. Sarah se hundió en una silla de madera desvencijada, agradecida por el alivio que le proporcionaban sus tobillos hinchados. El bebé pateó con fuerza contra sus costillas, como si sintiera su angustia. Ella colocó ambas manos sobre su vientre, tratando de calmar la vida que crecía dentro de ella, mientras procesaba lo imposible de lo que tenía ante sí. Los archivos esparcidos por la mesa estaban amarillentos por el paso del tiempo y llenos de la familiar letra de su madre. Sarah reconoció las notas cuidadosas y metódicas que cubrían la mesa de la cocina durante las largas noches de trabajo de su madre. Pero no se trataba de informes policiales oficiales. Eran diarios personales, documentos fotocopiados y mapas dibujados a mano, marcados con X rojas y anotaciones crípticas. Un archivo llamó su atención de inmediato. La pestaña decía Proyecto Santuario, con la letra característica de su madre. Dentro encontró fotografías de personas desaparecidas, docenas de ellas, hombres, mujeres, incluso niños, todas con fechas que se remontaban a 30 años atrás, algunos rostros que reconoció de viejos cartones de leche y recortes de periódico que habían acechado sus pesadillas infantiles sobre lo que le podría haber pasado a su madre. Una fotografía particularmente desgastada mostraba a una joven pareja de pie junto a un coche muy similar al que la había dejado tirada en la carretera de montaña. La fecha estampada en la parte posterior decía 15 de octubre de 1987. Debajo su madre había escrito: los Henderson fueron vistos por última vez en Glacier Ridge Road, vehículo encontrado abandonado en el kilómetro 23. A Sarah se le cortó la respiración. El kilómetro 23 era exactamente donde su propio coche se había averiado. Rex de repente gruñó en voz baja, erizando el pelo mientras miraba hacia la única ventana de la cabaña. Sarah siguió su mirada, pero solo vio la interminable cortina de nieve que caía. Aún así, un escalofrío inexplicable le recorrió la espalda, que no tenía nada que ver con la temperatura. Volvió a los archivos con renovada urgencia. Otro documento llevaba el membrete de algo llamado Blackwood Industries, con un logotipo en el que aparecían árboles entrelazados formando un círculo. El lenguaje corporativo era denso y legal, pero algunas frases llamaban la atención: adquisición de tierras, derechos mineros y, lo más inquietante, protocolos de desplazamiento de población.
En la parte inferior de la página, alguien había escrito una nota con otra letra. Saben que te estás acercando, María. Deja de investigar o acabarás como los demás. A Sara le temblaban las manos mientras leía la respuesta de su madre escrita con tinta roja. No puedo parar ahora. Demasiadas familias destruidas. Sara se merece saber la verdad sobre lo que le pasó a su padre. Las palabras golpearon a Sara como un golpe físico. Su padre le habían dicho que había muerto en un accidente de coche antes de que ella naciera. Su madre rara vez hablaba de él, alegando que los recuerdos eran demasiado dolorosos. Pero según estas notas, no había muerto en ningún accidente. Había sido uno de los desaparecidos. Afuera, los gruñidos de Rex se intensificaron. A través de la tormenta, Sara apenas podía distinguir formas oscuras moviéndose entre los árboles. Al principio, supuso que eran sombras proyectadas por las ramas que se balanceaban, pero el movimiento era demasiado deliberado, demasiado intencionado. Alguien se acercaba. Sara cogió los archivos que parecían más importantes y los metió en su chaqueta, con el corazón latiendo con fuerza por algo más que las hormonas del embarazo. Fuera lo que su madre había descubierto en esas montañas, fuera la verdad que había muerto protegiendo. Sara era ahora la única persona que podía terminar lo que se había empezado hacía 20 años. El bebé volvió a dar una patada, esta vez más fuerte, como si exigiera respuestas que Sara no estaba segura de estar preparada para encontrar. La cabaña se materializó a través de la tormenta como algo salido de un sueño febril, con sus troncos desgastados por el tiempo, oscureciéndose contra el blanco remolino. Maya apretó la cara contra la ventana cubierta de escarcha de su honda averiada, entrecerrando los ojos para ver a través de la ventisca que había transformado la carretera de montaña en un río de nieve imposible de atravesar. Sus manos se movieron instintivamente hacia su vientre redondeado, sintiendo los movimientos inquietos del bebé bajo su abrigo. Al menos uno de nosotros no está preocupado, susurró, aunque su voz delataba el miedo que le oprimía el pecho. Bear gimió desde el asiento del copiloto, con sus orejas de Golden Retriever erguidas hacia la estructura apenas visible entre los árboles. El perro llevaba una hora inquieto, mucho antes de que el motor finalmente se rindiera al frío con un jadeo estremecedor. Ahora se apretaba contra la ventana, su aliento empañaba el cristal mientras miraba fijamente la cabaña. El teléfono de Maya no tenía señal, al igual que había ocurrido durante los últimos 50 kilómetros de carretera de montaña cada vez más traicionera. Había estado conduciendo hacia la casa de su hermana en Colorado, huyendo de los restos de su matrimonio y del ultimátum de David que resonaba en sus oídos. Elige al bebé o elígeme a mí, pero no fingiré estar contento con ninguna de las dos decisiones. No se le escapaba la ironía de que huir de una situación imposible la había llevado a otra. El indicador de temperatura del salpicadero había estado subiendo durante kilómetros antes de que el motor se apagara, y ahora el coche se enfriaba por momentos. Embarazada de 7 meses, no podría sobrevivir una noche en esas condiciones. El bebé parecía sentir su angustia y le daba patadas en las costillas con un vigor inusual. Bear ladraba cada vez con más insistencia y empezó a arañar la manilla de la puerta con las patas. Maya lo había rescatado de un refugio hacía 3 años, y su instinto nunca la había fallado cuando gruñó a David durante su primer encuentro. Debería haberle hecho caso cuando se negó a separarse de ella durante las primeras semanas de embarazo, paseándose nerviosamente cada vez que ella sentía náuseas. Lo descartó como una coincidencia, pero Bear sabía las cosas antes que ella, y en ese momento le estaba diciendo que la cabaña significaba la supervivencia. De acuerdo, chico. Vamos a echar un vistazo. El viento la golpeó como un puñetazo cuando salió del coche, lanzándole nieve a los ojos y dejándola sin aliento. Bear se adelantó saltando por los montones de nieve que le llegaban hasta las rodillas, con su pelaje dorado apenas visible mientras se abría camino hacia la cabaña. Maya lo siguió, con las botas resbalando sobre el hielo oculto bajo la nieve, una mano presionada contra la parte baja de la espalda, donde llevaba horas sintiendo un dolor sordo. La cabaña era más grande de lo que parecía desde la carretera, una sólida estructura de 2 pisos con un porche que la rodeaba y ventanas oscuras que la miraban como ojos vacíos. Los carámbanos colgaban de los aleros como dientes afilados, y la puerta principal estaba ligeramente entreabierta, revelando solo oscuridad más allá. Bear ya había llegado al porche y olfateaba alrededor de la entrada,
moviendo la cola a pesar de las circunstancias. Maya subió con cuidado los escalones cubiertos de nieve, probando cada tabla antes de apoyar todo su peso sobre ella. La madera parecía sólida bajo sus pies, aunque el porche crujía suavemente bajo la nieve acumulada. Empujó la puerta para abrirla más y gritó en el silencio. «Hola, ¿hay alguien ahí?» Solo el viento respondió, silbando entre los árboles y haciendo vibrar las contraventanas, con sus uñas haciendo clic sobre lo que parecía ser un suelo de madera. Maya buscó a tientas la linterna de su teléfono y lo siguió a la oscuridad mohosa. El haz de luz reveló un interior sorprendentemente bien conservado. Las sábanas cubrían los muebles de lo que parecía ser una sala de estar, y aunque el aire olía a humedad y frío, no había señales de daños por agua ni de descomposición. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, con el hogar lleno de cenizas viejas y leños a medio quemar. Para su alivio, vio una pila de leña junto a ella. Bear había desaparecido en lo más profundo de la cabaña, y ella podía oírlo moverse en lo que podría ser la cocina. Las tablas del suelo crujían sobre su cabeza, probablemente solo la madera vieja asentándose con el viento, pero el sonido le ponía los pelos de punta. Nunca se había sentido cómoda en casas vacías, y este lugar le parecía cargado con el peso del abandono. Un dolor agudo le atravesó la parte baja de la espalda, lo suficientemente fuerte como para hacerla jadear y agarrarse al mueble más cercano en busca de apoyo. Cuando pasó, se dio cuenta de que estaba agarrada al borde de una mesita y que el haz de luz de su linterna había caído sobre algo que le hizo saltar el corazón. Sobre la superficie de la mesa había una fotografía en un marco de plata deslustrado que de alguna manera se había librado del polvo que cubría todo lo demás. La imagen mostraba a una mujer joven con cabello oscuro y unos familiares ojos verdes, de pie junto a un hombre en lo que parecía ser la década de 1980, pero fue el rostro de la mujer lo que heló las venas de Mir. Estaba mirando sus propios rasgos, su propia sonrisa, sus propios ojos, que la miraban desde una fotografía tomada al menos una década antes de que ella naciera. La puerta de la cabaña se abrió con un chirrido prolongado que pareció resonar en el bosque circundante. Sarah dudó en el umbral, con las manos aún agarradas al pomo oxidado, mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra del interior. El aire del interior era viciado y pesado, con el olor a humedad de décadas de abandono mezclado con algo más, algo que le revolvió el estómago a pesar de su desesperada necesidad de refugio. Bear se apretó contra sus piernas, gimiendo suavemente, mientras aplastaba las orejas contra la cabeza. Lo que fuera que percibía en el interior le hacía reacio a entrar, pero otro dolor agudo en el abdomen de Sarah decidió por ambos. Ella entró y cerró la puerta tras ellos, justo cuando empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. La cabaña era más grande de lo que parecía desde fuera, y constaba de lo que parecían ser 3 habitaciones conectadas por puertas cubiertas con cortinas apolilladas. Una luz débil se filtraba a través de las ventanas mugrientas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire estancado. Los ojos de Sarah recorrieron el escaso mobiliario, una mesa de madera con una pata rota, 2 sillas que habían visto mejores décadas y estantes llenos de tarros de cristal vacíos y latas oxidadas. Pero fueron las fotografías las que le cortaron la respiración. Cubrían casi cada centímetro de la pared del fondo, algunas enmarcadas, otras simplemente clavadas con clavos doblados. Sarah se acercó, con los zapatos mojados chapoteando contra las tablas del suelo deformadas. Las imágenes eran antiguas, con los bordes amarillentos y las esquinas curvadas, pero los rostros que la miraban le resultaban inquietantemente familiares. Su propio rostro la miraba desde al menos una docena de fotografías. Sarah se llevó la mano a la boca mientras daba un paso atrás, casi tropezando con Bear, pero al mirar más de cerca, se dio cuenta de que no era ella en absoluto. Los peinados eran diferentes, la ropa estaba pasada de moda desde hacía décadas. La mujer de la fotografía tenía un parecido asombroso con Sarah, pero las fotos eran claramente mucho más antiguas. «¿Qué demonios?», susurró, extendiendo los dedos temblorosos para tocar uno de los marcos más grandes. El cristal estaba agrietado, pero debajo de él, una joven que podría haber sido la gemela de Sarah le devolvía la sonrisa. Llevaba un sencillo vestido blanco y sostenía un pequeño ramo de flores silvestres. A su lado había un hombre que Sarah no reconoció. Era alto, con cabello oscuro y una sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos. Otra contracción la agarró con más fuerza esta vez, y Sarah se dobló,
agarrándose al borde de la mesa para apoyarse. Cuando pasó, se obligó a examinar más fotografías. Había fotos de la misma mujer a lo largo de lo que parecían ser varios años, a veces sola, a veces con el hombre de cabello oscuro y en varias fotos posteriores con un niño pequeño. Bear había comenzado a explorar la cabaña por su cuenta, con sus uñas haciendo clic contra el suelo mientras se movía de una habitación a otra. Sarah lo oyó olfatear alrededor de lo que supuso que era un dormitorio. Luego, un suave gemido que sugería que había encontrado algo interesante. «¿Qué pasa, chico?», le preguntó, pero otra oleada de dolor la mantuvo clavada en el sitio. La tormenta exterior se intensificaba, y la lluvia golpeaba ahora con fuerza el techo y las ventanas. Sarah intentó convencerse de que las fotografías eran solo una coincidencia, que mucha gente compartía rasgos similares, pero el parecido era demasiado llamativo como para ignorarlo, y algo en el entorno le molestaba la memoria. Se movió para examinar las otras paredes y encontró más fotografías y lo que parecían ser recortes de periódico. Los titulares estaban demasiado descoloridos para poder leerlos con claridad. Un marco más grande colgaba ligeramente torcido, y cuando Sarah lo enderezó, descubrió que no contenía una fotografía, sino un documento de algún tipo, un certificado de nacimiento. El nombre que aparecía en la parte superior le hizo temblar las rodillas. Elena Margaret Whitmore, nacida el 15 de marzo de 1972, el mismo día que Sarah. «Eso es imposible», susurró. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, las piezas de un rompecabezas que no sabía que existía comenzaron a encajar. La renuencia de su madre a hablar de la primera infancia de Sarah, la falta de fotos de bebé, la forma en que el rostro de su madre se cerraba cada vez que Sarah le preguntaba por su padre. Los ladridos de Bear desde el dormitorio se hicieron más insistentes y Sarah se obligó a dirigirse hacia el sonido. Cada paso le resultaba pesado, como si estuviera caminando hacia un precipicio que aún no podía ver. El dormitorio era más pequeño que la habitación principal, dominado por una sencilla cama de hierro y una cómoda con varios cajones parcialmente abiertos. Bear estaba de pie junto a la cama, con la atención puesta en algo que había debajo. Sarah se arrodilló con cuidado, con su vientre de embarazada dificultándole el movimiento, y metió la mano en la penumbra. Sus dedos se cerraron alrededor de lo que parecía una caja de madera. La sacó y se sentó pesadamente en el borde de la cama, y el colchón soltó una nube de polvo que la hizo toser. La caja estaba cerrada con llave, pero el mecanismo era viejo y cedió fácilmente cuando presionó contra él. Dentro, envuelto en papel de seda amarillento, había un paquete de cartas atadas con una cinta azul descolorida. La dirección del remitente en el sobre superior hizo que su mundo se tambaleara. Margaret Whitmore, Hospital Psiquiátrico Pinhaven. El apellido de soltera de su madre era Whitmore. La puerta de la cabaña se abrió con sorprendente facilidad, como si le diera la bienvenida a casa después de una larga ausencia. Maya entró, seguida de cerca por Barr, y tanteó la pared hasta que sus dedos encontraron un viejo interruptor de luz. Para su sorpresa, una tenue luz amarilla parpadeó desde una lámpara polvorienta en el techo. El interior estaba congelado en el tiempo, cubierto por décadas de polvo, pero notablemente conservado. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes, flanqueada por estanterías empotradas llenas de volúmenes desgastados. Fotografías descoloridas en marcos oxidados se alineaban en la repisa de la chimenea, sus sujetos apenas visibles a través de la suciedad. Los muebles, un sillón de cuero desgastado, una pequeña mesa de comedor, una zona de cocina con electrodomésticos de los años 60, estaban exactamente como si alguien hubiera salido a dar un paseo y nunca hubiera regresado. Maya se adentró en la habitación, con sus botas resonando en el suelo de madera. El bebé se movía inquieto y ella se presionó el costado con la mano, tratando de aliviar el dolor persistente que había ido aumentando desde el accidente. Necesitaba descansar, beber agua y comer, pero algo en ese lugar le llamaba la atención con una fuerza casi magnética. Bear se acercó a una esquina cerca de la chimenea y comenzó a olfatear con atención. Maya lo siguió y descubrió una pila de periódicos viejos, el primero de ellos con fecha del 15 de octubre de 1987. El titular le heló la sangre. Mujer de la zona desaparecida tras encontrar su coche abandonado en una carretera de montaña. Le temblaban las manos mientras levantaba el periódico.
Debajo del titular había una fotografía en blanco y negro de baja calidad de una mujer joven con el pelo oscuro y unos ojos familiares. El pie de foto decía: Elena Reeves, de 24 años, desapareció hace 3 días. Continúan las labores de búsqueda. A Maya le fallaron las piernas y se desplomó en el polvoriento sillón. Elena Reeves. El apellido la golpeó como un puñetazo. Sacó su teléfono, que seguía sin tener cobertura, y se quedó mirando la información de contacto de emergencia. En el apartado Madre figuraba Catherine Reeves Morrison, la mujer que la había criado tras la muerte de su madre biológica en un accidente de coche cuando Mia tenía 2 años. Pero Catherine no era que era adoptada, pero los detalles siempre habían sido vagos, envueltos en ese tipo de silencio protector con el que los adultos rodean los acontecimientos traumáticos. Le habían dicho que su madre biológica había muerto en un accidente, que no tenía otros familiares y que Catherine era una amiga de la familia que había intervenido por amor. Estudió la fotografía más detenidamente. El parecido era innegable. Los mismos ojos oscuros, la misma mandíbula obstinada, el mismo ligero hoyuelo en la mejilla izquierda que Maya veía en su propio espejo cada mañana. Esa mujer se parecía a su hermana o a ella. El periódico se arrugó cuando apretó el puño. Elena Reeves habría tenido 24 años en 1987. Maya nació en 1987. La coincidencia era demasiado precisa para ser casual. Bear gimió suavemente y le acarició la mano libre con el hocico. Le rascó detrás de las orejas distraídamente mientras su mente se aceleraba. Si Elena Reeves era su madre biológica, ¿quién era realmente Catherine? ¿Y por qué le habían dicho que Elena había muerto en un accidente de coche en lugar de simplemente desaparecer? Maya se obligó a ponerse de pie y explorar más a fondo. En la pequeña cocina, encontró latas de conservas que tenían décadas de antigüedad pero que aún estaban selladas y, lo que es más importante, un grifo de agua de pozo accionado a mano que producía agua limpia y fría cuando accionaba la palanca. Bebió con avidez y luego llenó un cuenco para Bear. Un estrecho pasillo conducía a lo que debía de ser un dormitorio. Mia empujó la puerta y se quedó sin aliento. A diferencia de la habitación principal, este espacio parecía haber sido alterado recientemente. La cama estaba sin hacer. Había ropa esparcida por el suelo y una maleta abierta sobre una silla, medio hecha, como si alguien hubiera sido interrumpido en mitad del vuelo. Sobre la mesita de noche había un diario de cuero, con las páginas hinchadas por la humedad y el paso del tiempo. Maya lo abrió con cuidado, temiendo que el papel se desmoronara al tocarlo. La primera entrada estaba fechada el 30 de septiembre de 1987 y escrita con una letra femenina y cuidadosa. No puedo seguir huyendo. Me encontraron en Denver y también me encontrarán aquí. Pero necesito tiempo para pensar, tiempo para averiguar qué es lo mejor para Maya. Catherine dice: estoy siendo paranoica, pero sé lo que vi, sé de lo que son capaces. Si me pasa algo, rezo para que alguien encuentre esto y lo entienda. Maya merece saber la verdad sobre quién es realmente y quién quiere ocultárselo. Las manos de Mia temblaban tan violentamente que casi se le cae el diario. Hojeó las páginas frenéticamente, pero muchas estaban demasiado dañadas por el agua como para poder leerlas con claridad. Algunos fragmentos le llamaron la atención. La familia Morrison. Creen que no sé nada de la herencia. Nunca dejarán de buscarla. Otra contracción la agarró con más fuerza esta vez y se dobló con un jadeo. Cuando pasó, apretó el diario contra su pecho y miró a su alrededor en la habitación abandonada. Su madre, su verdadera madre, había estado aquí. Había escrito estas palabras. Había estado huyendo de algo o alguien relacionado con la familia Morrison, el mismo apellido que ahora llevaba Catherine. Afuera, el viento arreció, sacudiendo las ventanas de la cabaña como dedos esqueléticos que exigían entrar. El haz de luz de la linterna temblaba en las manos de Sarah mientras se acercaba al archivador oxidado que había en la esquina de la cabaña. Max se había acomodado cerca de la puerta, con las orejas aún atento a cualquier sonido del exterior, pero su respiración se había calmado. La tormenta continuaba su asalto a la vieja estructura, haciendo que las paredes crujieran y gemieran como huesos artríticos. Los dedos de Sarah recorrieron las etiquetas descascarilladas de los cajones del archivador. El cajón superior llevaba las palabras descoloridas: registros de propiedad, 1963 a 1978. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras lo abría, y el metal protestó con un chirrido áspero
que hizo que Max levantara la cabeza. En el interior, las carpetas de Manila estaban ordenadas en filas, con las pestañas amarillentas por el paso del tiempo. Sacó un grueso expediente con la etiqueta Whitmore Estate, inspección final, y casi se le cae al ver la fecha, septiembre de 1978, el mismo mes en que supuestamente había muerto su madre en ese accidente de coche. El expediente contenía mapas topográficos, escrituras de propiedad y correspondencia con membrete oficial. Pero fueron las notas manuscritas escondidas entre las páginas las que heló la sangre a Sarah. La letra era inconfundible, la delicada letra de su madre, los mismos bucles y curvas que recordaba de las tarjetas de cumpleaños y las listas de la compra. Pago final recibido de H. Morrison, $50,000. Transferencia de la propiedad completada. Nuevos documentos de identidad listos para recoger. Sarah se hundió en la silla desvencijada. Los papeles se esparcieron por su regazo. Su madre no había muerto en 1978. Había desaparecido. Había cogido dinero de alguien llamado H. Morrison y, al parecer, había empezado de nuevo con una nueva identidad. ¿Pero por qué? Una fuerte contracción le agarró el abdomen y Sarah se dobló, jadeando. El bebé se estaba inquietando y el estrés no ayudaba. Necesitaba respuestas, pero también necesitaba mantener la calma. Se obligó a respirar lenta y metódicamente, tal y como le habían enseñado en las clases de preparación al parto. Cuando pasó la contracción, cogió otro expediente. Este tenía la etiqueta Reclamaciones de seguros Morrison Development Corp. Dentro había fotografías que le revolvió el estómago, imágenes de una obra en construcción donde el suelo se había hundido, tragándose a 2 trabajadores. El informe del incidente estaba fechado en agosto de 1978, solo unas semanas antes de la supuesta muerte de su madre. Materiales de calidad inferior utilizados en los cimientos, decía una nota de un investigador. Las pruebas sugieren que las medidas deliberadas de reducción de costes provocaron un fallo estructural. Se recomienda una investigación criminal, pero en la parte posterior del informe había una nota manuscrita. Investigación terminada. Testigos reubicados. Ha aceptado un paquete de compensación para las familias. A Sarah le temblaban las manos mientras reconstruía la cronología. Su madre había sido inspectora del Departamento de Construcción del condado. Debió de descubrir las irregularidades de Morrison, las infracciones de seguridad que provocaron la muerte de esos trabajadores. Y, de alguna manera, en lugar de denunciarlo, aceptó dinero para desaparecer. La traición la golpeó como un golpe físico. Su madre, a quien había llorado e idealizado durante décadas, había sido comprada, había dejado que un asesino quedara libre a cambio de dinero y una nueva vida. Max se puso de pie de repente, con un gruñido sordo retumbando en su garganta. Sarah se quedó paralizada, escuchando. Por encima de la tormenta, podía oírlo, el sonido lejano de un motor que se acercaba. Los faros barrían las ventanas mugrientas de la cabaña, proyectando sombras en movimiento en las paredes. Sarah se apresuró a recoger los papeles y los guardó en los archivos con dedos temblorosos. El sonido del motor se acercaba y ahora podía distinguir el fuerte rugido de un camión. Su mente barajó todas las posibilidades. Guardas forestales que revisaban la cabaña, otros viajeros varados que buscaban refugio o algo más siniestro. El motor se apagó y se cerraron las puertas de los coches. Las voces masculinas llegaban con el viento, aunque no podía distinguir las palabras por la tormenta. El gruñido de Max se intensificó y se le erizó el pelo a lo largo de la columna vertebral. Sarah apagó la linterna y se pegó a la pared junto a la ventana, mirando a través de un hueco en las tablas. 2 figuras vestidas con ropa oscura se acercaban a la cabaña, con linternas en la mano. Se movían con determinación, no como viajeros perdidos o buscadores ocasionales. «Tiene que estar aquí en alguna parte», gritó una voz, ahora más clara al acercarse. Las huellas del coche conducían directamente a esta zona. La sangre de Sarah se heló. La estaban buscando específicamente a ella. Pero ¿cómo podía alguien saber dónde estaba? No le había dicho a nadie que iba a tomar esta ruta. Había tomado la decisión de huir por impulso. La respuesta del segundo hombre la heló hasta los huesos. Morrison quiere que esto se acabe esta noche. Si ha encontrado lo que dejó su madre, no podemos dejar que salga de este bosque. Morrison, el mismo nombre que aparecía en los archivos. Pero eso era imposible. Los documentos tenían más de 40 años.
a menos que otra contracción la atenazara con más fuerza esta vez, y Sarah se mordió el labio con fuerza para no gritar. El bebé iba a nacer, estuviera ella preparada o no, y ahora había hombres fuera que, al parecer, tenían la intención de matarla. Max se colocó entre Sarah y la puerta, con los músculos tensos y listos para la acción. A lo lejos, podía oír los pasos de los hombres crujiendo entre la maleza, sus voces cada vez más cercanas con cada segundo que pasaba. El suelo crujió cuando Sarah cambió de posición, y el sonido resonó en la silenciosa cabaña como un disparo. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras miraba el diario de cuero que sostenía entre sus temblorosas manos. La tinta descolorida deletreaba el nombre de su abuela en una elegante caligrafía. Eleanor Marie Thorne, la misma abuela que supuestamente había muerto en un accidente de coche cuando Sarah tenía 3 años. La mujer de la que su padre rara vez hablaba, excepto para decir que se había ido demasiado pronto. Pero si Eleanor había muerto en 1989, ¿por qué este diario estaba fechado 3 años después? Bear gimió suavemente desde su posición junto a la puerta, girando las orejas hacia las ventanas como si percibiera en las páginas que tenía delante, entrecerrando los ojos en la tenue luz que se filtraba a través del cristal sucio. Las entradas eran esporádicas, a veces con semanas de diferencia, escritas con la letra cuidadosa de alguien que elegía cada palabra deliberadamente. 15 de octubre de 1992, y la hemorragia ha cesado. Gracias a Dios, pensé que esta vez podría perder al bebé. Como todos los demás, David no sabe que estoy aquí. No puede saberlo si descubre lo que he averiguado sobre la empresa, sobre lo que han estado vertiendo en el suministro de agua. A Sarah se le cortó la respiración. David. Su padre se llamaba David. Pasó una página con los dedos torpes por el frío y la conmoción. 2 de noviembre de 1992. Los resultados de las pruebas dieron positivo, no solo para mí, sino para otras 3 mujeres de la ciudad. Todas mostrábamos las mismas anomalías celulares. Todas vivíamos cerca de la planta química Meridian. La empresa de mi propio hijo nos está envenenando y él ni siquiera lo sabe. O peor aún, lo sabe y no le importa. El diario se deslizó de los dedos entumecidos de Sarah y cayó con un suave golpe sordo sobre el suelo polvoriento. Meridian Chemical, la empresa de su padre, la que él había construido desde cero en los años 80, la fuente de la riqueza de su familia y el orgullo de su padre. La empresa en cuya división de tratamiento de aguas había trabajado nada más salir de la universidad, antes de que las complicaciones de su embarazo la obligaran a tomarse una baja. Apretó las manos contra su hinchado vientre, sintiendo los inquietos movimientos del bebé bajo sus palmas. Las mismas anomalías celulares, las mismas complicaciones que habían plagado su propio embarazo y la habían llevado a huir a las montañas tras otra aterradora cita, en la que los médicos hablaban en voz baja sobre anomalías inexplicables e irregularidades genéticas que nunca habían visto antes. El vino de Bear se volvió más insistente, y Sarah levantó la vista y vio que se le erizaba el pelo. A través de la ventana, vislumbró un movimiento entre los árboles, un destello de ropa oscura que apareció y desapareció tan rápido que casi se convenció de que lo había imaginado. Pero la rígida postura de Bear le decía lo contrario. Había alguien ahí fuera. Sarah cogió el diario y lo metió dentro de su chaqueta, con la mente a 1000 por hora. Si su abuela había fingido su muerte, si se había estado escondiendo allí durante todos esos años, eso significaba que alguien la había estado buscando, alguien lo suficientemente peligroso como para hacer que una mujer abandonara a su familia y desapareciera en el bosque. Una rama se rompió fuera, más cerca esta vez, moviéndose tan silenciosamente como su cuerpo embarazado le permitía. Sarah se arrastró hacia la parte trasera de la cabaña. Tenía que haber otra salida. La gente no construía escondites con una sola salida. Sus dedos recorrieron las paredes rugosas hasta que encontró lo que buscaba. Una puerta estrecha escondida detrás de una manta colgada tan baja que tendría que arrastrarse para pasar. Bear se acercó silenciosamente a su lado, su cálido aliento rozando su mejilla mientras ella forcejeaba con el pestillo oxidado. El mecanismo cedió con un suave clic, revelando un túnel que parecía conducir a las entrañas de la tierra. El aire fresco fluía desde la oscuridad, trayendo consigo el aroma del agua mineral y algo más,
algo orgánico y desagradable que le revolvió el estómago. Se oyeron pasos crujiendo la grava fuera de la puerta principal. Sarah no dudó. Se puso a cuatro patas y se arrastró por la abertura, con Bear siguiéndola de cerca. El túnel apenas tenía anchura suficiente para sus hombros. El techo era tan bajo que la tierra suelta le llovía sobre el pelo mientras avanzaba a gatas en la sofocante oscuridad. Detrás de ella, oyó cómo la puerta de la cabaña explotaba hacia adentro con un estruendo que resonó en el túnel como un trueno. Unas botas pesadas pisoteaban las tablas del suelo sobre su cabeza. Una voz masculina, grave y urgente, pronunció unas palabras que no pudo entender. Entonces, otra voz respondió, y la sangre de Sarah se heló en sus venas. Conocía esa segunda voz. La había oído cada Navidad y cada cumpleaños durante los últimos 28 años. Su padre estaba allí. Su padre, que le había dicho que la nena Thorne estaba muerta, estaba de pie en la cabaña donde su madre, supuestamente fallecida, se había escondido hacía 30 años. La misma cabaña donde ella descubrió la verdad sobre Meridian Chemical y el veneno que, al parecer, había estado fluyendo por el suministro de agua de su ciudad durante décadas. El mismo veneno que podría estar fluyendo por las venas de Sarah en ese momento, amenazando al niño que llevaba en su vientre. La fotografía temblaba en las manos de Sarah mientras miraba fijamente el rostro familiar que le sonreía desde la Polaroid descolorida. Su madre, décadas más joven, estaba junto a un hombre que Sarah nunca había visto antes. Se abrazaban frente a esa misma cabaña, ambos con expresiones de pura alegría que Sarah nunca había visto en el rostro de su madre durante su vida. Detrás de la foto había docenas más que narraban lo que parecían ser meses de visitas secretas. Su madre riendo, cocinando en la pequeña estufa, leyendo junto a la chimenea. En varias imágenes estaba visiblemente embarazada, con la mano descansando protectora sobre su vientre redondeado. A Sarah se le cortó la respiración. La cronología no cuadraba. Según estas fotos, su madre había estado embarazada 2 veces. Scout gimió suavemente desde su posición junto a la puerta, con las orejas erguidas hacia el bosque. Sarah apenas se dio cuenta, demasiado absorta en la imposible evidencia que tenía ante sí. Siempre le habían dicho que era hija única, que su madre había luchado durante años para concebir. Sin embargo, aquí estaba la prueba de otro embarazo, uno que aparentemente había tenido lugar en secreto en esta remota cabaña. Con dedos temblorosos alcanzó un diario de cuero enterrado bajo las fotografías. La letra era inconfundiblemente la de su madre, aunque más joven y despreocupada que la cuidadosa caligrafía que Sarah recordaba. 15 de junio, David dice, podemos hacer que esto funcione. La cabaña será nuestro refugio hasta que decidamos qué hacer. No puedo dejar que Robert se entere del bebé. No después de lo que pasó. La entrada se interrumpía abruptamente, pero la sangre de Sarah ya se había convertido en hielo. Robert. El nombre de su padre era Robert, lo que significaba que este David era otra persona completamente diferente, alguien que su madre había estado ocultando a su padre. Pasó más páginas, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Las entradas describían una historia de amor desesperada, encuentros secretos y un embarazo que había que ocultar a toda costa. Pero a medida que avanzaban las fechas, el tono pasó de esperanzado a aterrado. 3 de julio. David lleva 3 días sin venir. Algo va mal. Lo siento en mis huesos. Los movimientos del bebé han disminuido y tengo miedo. Mucho miedo. 8 de julio. Esta mañana he encontrado su camioneta en el fondo del barranco de Miller. Dicen que fue un accidente, pero yo sé que no es así. Robert sospechaba. Debería haber tenido más cuidado. 10 de julio. Hoy he perdido al bebé. Quizás sea lo mejor. Quizás sea la forma que tiene Dios de protegernos a todos de la ira de Robert. No puedo volver aquí nunca más. No puedo hablar de esto nunca más. La visión de Sarah se nubló cuando las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Tenía un hermano, un medio hermano, que había muerto junto con su padre, un hombre llamado David, que aparentemente había sido asesinado por su propio padre. Los gemidos de Scout se hicieron más insistentes, pero Sarah estaba perdida en las implicaciones de su descubrimiento. Su padre había matado a un hombre, había empujado al amante de su madre por un acantilado y la había aterrorizado tanto que ella había huido de este lugar y nunca había regresado. No era de extrañar que su madre siempre pareciera atormentada, siempre mirando por encima del hombro.
Un fuerte crujido procedente del exterior devolvió a Sarah al presente. Scout estaba ahora rígido, con el pelo erizado y un gruñido sordo retumbando en su pecho. A través de la ventana mugrienta, podía ver sombras moviéndose entre los árboles. Sarah rápidamente guardó el diario y las fotografías en la caja, con la mente a 1000 por hora. Había alguien ahí fuera, alguien que no quería ser visto. Otra rama se rompió, esta vez más cerca. Scout ladró una vez, con un ladrido agudo y de advertencia, antes de acercarse a Sarah. Podía oír su pulso retumbando en sus oídos mientras intentaba pensar. La cabaña llevaba décadas abandonada, pero era evidente que alguien sabía de su existencia, alguien que quizá no quería testigos de sus actividades, o alguien que la había estado observando desde que llegó. Los pasos eran ahora deliberados, rodeando la cabaña. Sarah apretó la caja metálica contra su pecho e intentó controlar su respiración. El bebé se movía inquieto dentro de ella, como si sintiera su miedo. Una sombra pasó directamente delante de la ventana y Sarah vislumbró una figura vestida con ropa oscura. Un hombre, alto, que se movía con determinación. Se detuvo en la puerta y Sarah contuvo la respiración, rezando para que la cerradura oxidada aguantara. La manija traqueteó una vez, 2 veces y luego silencio. Sarah esperó, contando los latidos de su corazón hasta que oyó que los pasos se alejaban hacia el bosque, pero sabía que no debía dar por sentado que estaba a salvo. Quienquiera que estuviera ahí fuera podría estar esperando, observando para ver qué haría a continuación. Scout permaneció alerta, moviendo la nariz junto a la puerta. Sarah tomó una decisión. No podía quedarse allí, no con el bebé a punto de nacer y extraños acechando en el bosque, pero tampoco podía ir sobre su familia, sobre los crímenes de su padre y el sufrimiento de su madre. También podría contener pistas sobre por qué alguien seguía vigilando ese lugar después de tantos años. Cuando otra contracción le sacudió el abdomen, Sarah se dio cuenta de que su pasado y su presente estaban colisionando de una forma que nunca hubiera imaginado. Las fotografías se esparcieron por la mesa como hojas caídas, cada una de ellas una ventana a su pasado que Sarah nunca había sabido que existía. Sus manos temblaban mientras cogía una imagen tras otra, viendo el rostro de su abuela, más joven, vibrante, viva, de una forma que contradecía todo lo que le habían contado sobre la vida tranquila y anodina de Margaret Chen. En una foto, Margaret estaba junto a un hombre que Sarah no reconocía, ambos vestidos con lo que parecían uniformes militares. En otra, manejaba un equipo que parecía demasiado sofisticado para una simple costurera de Portland. Pero fue la tercera fotografía la que le cortó la respiración a Sarah. Margaret estaba de pie delante de esta misma cabaña. «Eso es imposible», susurró Sarah, con una voz apenas audible por encima del viento que sacudía las ventanas. Le dio la vuelta a la fotografía, esperando encontrar una fecha, una explicación, cualquier cosa. Con lápiz descolorido, alguien había escrito, «Casa Segura 7, MC 1962. Bear gimió suavemente desde su posición junto a la puerta, con las orejas erguidas hacia sonidos que Sarah no podía oír. Ella lo miró, luego volvió a mirar las fotografías, con la mente acelerada. Su abuela había estado aquí, no solo de visita. La cabaña estaba relacionada con ella de alguna manera. Formaba parte de algo más grande y complejo de lo que Sarah podía imaginar. Volvió a coger el diario y pasó las páginas del inventario para encontrar entradas más personales. La letra era sin duda la de Margaret. Sarah la reconoció por las tarjetas de cumpleaños y las pocas cartas que su abuela le había enviado a lo largo de los años. 15 de marzo de 1962. La red está comprometida. James cree que quizá tengamos una semana antes de que rastreen la filtración hasta nosotros. He trasladado los materiales más sensibles a la cabaña. Si me pasa algo, rezo para que nadie más tenga que encontrarlos. 22 de marzo de 1962. Ya está hecho. La versión oficial será que morí en el incendio junto con James y los demás. Los nuevos documentos de identidad están listos. Nunca volveré a ver a la madre de Sarah. Nunca podré abrazar a mis futuros nietos. Este es el precio que hay que pagar para mantenerlos a salvo. A Sarah se le nubló la vista al asimilar las palabras. Su abuela había fingido su propia muerte. ¿Pero por qué? ¿Y qué era esa red sobre la que había escrito? Hojeó más páginas y encontró fragmentos de una historia que parecía pertenecer a una novela de espías más que a la historia de su familia. Referencias a activos y controladores, mensajes codificados
y lo que parecían ser informes de vigilancia. Margaret Chen no había sido costurera en absoluto. Había sido una especie de agente. Una repentina ráfaga de viento golpeó la cabaña con tanta fuerza que sacudió toda la estructura. Bear se puso de pie, con el pelo erizado, y miró fijamente hacia la puerta. A lo lejos, Sarah oyó algo que le heló la sangre, el ruido de un motor. Rápidamente recogió las fotografías y el diario, con el corazón latiéndole con fuerza. Alguien se acercaba y todos sus instintos le decían que no se trataba de un equipo de rescate. El haz de los faros barrió las ventanas de la cabaña mientras ella volvía a meter los documentos en la caja metálica. El motor se apagó, dejando solo el aullido del viento y el crujir de la madera. El gruñido de Bear era ahora bajo y continuo, una advertencia que erizó todos los pelos de los brazos de Sarah. Apretó la caja contra su pecho, mientras su mente barajaba las opciones. La cabaña solo tenía una puerta, una habitación principal, ningún lugar donde esconderse. Se oyeron pasos crujientes en la nieve, deliberados y mesurados. Sarah se pegó a la pared junto a la ventana, tratando de ver sin ser vista. Una figura se movía en la oscuridad, alta, con lo que parecía un abrigo grueso. Cuando la persona se acercó a la cabaña, Sarah pudo ver su rostro a la luz de la luna. Era una mujer, probablemente de unos 60 años, con cabello gris acero y rasgos afilados. Se movía con la seguridad de alguien que sabía exactamente a dónde iba, como si hubiera estado en esa cabaña muchas veces antes. La mujer se detuvo en la puerta y llamó. 3 golpes cortos seguidos de 2 más largos, y luego otros 3 cortos. Era claramente un código, y cuando Sarah no respondió, oyó el sonido de unas llaves tintineando. «Sé que estás ahí dentro», gritó la mujer, con un ligero acento que Sarah no supo identificar. «Y sé lo que has encontrado. Tenemos que hablar, Sarah Chen». El uso de su nombre le produjo un escalofrío a Sarah. Esa mujer sabía quién era ella, la había estado buscando específicamente. La cerradura hizo clic y la puerta comenzó a abrirse. Bear se colocó entre Sarah y la entrada, mostrando los dientes en un gruñido de advertencia. La mujer entró, aparentemente imperturbable por la postura agresiva del perro. «Hola, Sarah», dijo, retirándose la capucha para revelar un rostro que le resultaba muy familiar. «Soy Elena Vázquez, era la compañera de tu abuela». Hizo una pausa, estudiando la expresión de sorpresa de Sarah. «Y, a juzgar por lo que tienes en las manos, diría que es hora de que sepas la verdad sobre lo que Margaret hizo realmente y por qué la gente sigue dispuesta a matar para mantenerlo en secreto». La fotografía temblaba en las manos de Elena mientras se dejaba caer en el sofá polvoriento, con la mente dando vueltas. La mujer de la foto podría haber sido su gemela. El mismo pelo oscuro, la misma mandíbula angulosa, los mismos ojos verdes penetrantes que la miraban desde los espejos. Pero esta mujer llevaba ropa de décadas atrás y en la parte posterior había unas palabras escritas con tinta descolorida. Margaret Winters, 1987. Winters, el apellido de soltera de su madre. Rusty gimió suavemente, sintiendo su angustia, y apretó su cálido cuerpo contra las piernas de ella. El corazón de Elena latía con fuerza, mientras se obligaba a pensar en las implicaciones. Su madre siempre había afirmado ser hija única, huérfana, joven, sin parientes vivos. Era una de las razones por las que Elena se había sentido tan sola en el mundo, especialmente después de la muerte de su madre hacía 3 años. Pero aquí estaba la prueba de una mentira que había moldeado toda su comprensión de su familia. Dejó cuidadosamente la fotografía a un lado y cogió el diario con manos temblorosas. La cubierta de cuero estaba desgastada y cuando lo abrió, la misma elegante letra de la fotografía le dio la bienvenida. La primera entrada estaba fechada el 15 de marzo de 1987. «Hoy no puedo volver a casa. El carácter de Richard está empeorando y me da miedo lo que pueda hacer si se entera del bebé. Las moretones en mis brazos apenas se han desvanecido desde la última vez». A Elena se le heló la sangre. Oyó varias páginas, cada una de las cuales describía un cuadro de violencia doméstica cada vez más grave. Margaret se había estado escondiendo en esta cabaña, utilizándola como refugio cuando las cosas se ponían demasiado peligrosas en casa. A medida que Elena seguía leyendo, las entradas se volvían más desesperadas. 2 de abril. Hoy me ha golpeado en el estómago. Tengo miedo de que le pase algo al bebé. No la siento moverse tanto. Tengo que irme, pero ¿a dónde puedo ir? Me encontrará en cualquier lugar de la ciudad. 10 de abril.
Vi al Dr. Morrison en secreto. El bebé está bien, pero le preocupa el estrés. Le conté todo. Quiere ayudar, pero dice que Richard tiene demasiada influencia en esta ciudad. Nadie se le enfrentará. 18 de abril. Me puse en contacto con alguien del refugio para mujeres que hay a 3 pueblos de aquí. Pueden ayudarme a desaparecer, darme una nueva identidad. Eso significa dejarlo todo atrás, incluso mi nombre. Pero ¿qué otra opción tengo? A Elena le temblaban las manos mientras pasaba la página. La última entrada tenía fecha del 22 de abril de 1987. Mañana me voy para siempre. Si alguien encuentra esto, que sepa que quería a mi hija más que a mi propia vida. Margaret Winters muere aquí, pero quizá en otro lugar podamos vivir las dos. Rezo para que algún día comprenda por qué tuve que borrar nuestro pasado para darle un futuro. El diario se deslizó de los dedos entumecidos de Elena. Margaret Winters, el apellido de soltera de su madre. La cronología coincidía. Su madre habría estado embarazada de ella en 1987, pero se suponía que el nombre de su madre era Catherine, no Margaret, a menos que Catherine fuera la nueva identidad. Elena se puso de pie con dificultad, con su vientre embarazado dificultándole el movimiento, y comenzó a registrar la cabaña con renovada urgencia. En un cofre de madera debajo de una de las ventanas, encontró más documentos que confirmaban su creciente sospecha. Solicitudes de certificados de nacimiento, documentos del Seguro Social, todos con la fotografía de su madre, pero con diferentes nombres y fechas de nacimiento. En el fondo de la pila había un certificado de matrimonio de Margaret Winters y Richard Blackwood, con fecha de 1985, Richard Blackwood. Elena conocía ese nombre. Había sido un destacado hombre de negocios del condado, propietario de la mitad de la ciudad antes de morir en un accidente de coche a principios de los años 90. Recordaba haber visto su nombre en edificios y placas conmemorativas durante sus viajes por varias ciudades pequeñas a lo largo de los años. Su abuelo, un hombre al que su madre temía tanto, que había borrado toda su identidad para escapar de él. El viento se intensificó, sacudiendo las ventanas de la cabaña y recordándole a Elena que se avecinaba afuera parecía insignificante en comparación con la tempestad emocional que se desataba en su interior. Todo lo que creía saber sobre su familia era mentira. Su madre no había sido una huérfana solitaria. Había sido una mujer valiente que lo había sacrificado todo para proteger a su hijo nonato. Elena pensó en la paranoia de su madre, la forma en que siempre había insistido en que se mudaran con frecuencia cuando Elena era pequeña, cómo sospechaba de cualquiera que hiciera demasiadas preguntas sobre su pasado. Ahora todo tenía sentido. Rusty levantó de repente la cabeza, con las orejas atentas a la puerta. Un gruñido sordo retumbó en su garganta y Elena sintió que se le helaba la sangre. A través del viento pudo oírlo, el sonido lejano de un motor que se acercaba. Alguien se acercaba. Elena recogió rápidamente el diario y las fotografías y los guardó en su chaqueta. Su mente barajó rápidamente las posibilidades. ¿Alguien había visto el humo de la chimenea? ¿Era solo una coincidencia? ¿O su presencia allí había desencadenado algo más profundo? A medida que el sonido del motor se acercaba, Elena se dio cuenta con horror de que el pasado de su madre quizá no estuviera tan enterrado como ella esperaba. Algunos secretos, una vez perturbados, tenían la capacidad de resurgir de sus tumbas. Las páginas del diario crujían como hojas otoñales mientras Sara las pasaba con dedos temblorosos. Cada entrada la sumergía más profundamente en un mundo que nunca había imaginado que existía, donde su abuela, Elena, no era la mujer amable que horneaba galletas y contaba cuentos antes de dormir, sino alguien completamente diferente, alguien que había vivido una vida de sombras y secretos. 15 de octubre de 1962. El acuerdo está cerrado. La pequeña Sara nunca sabrá la verdad sobre la muerte de su madre, y es mejor así. Hay cargas que no deben recaer sobre los inocentes. Sara contuvo el aliento. La muerte de su madre siempre se había descrito como un accidente de coche cuando Sara tenía 3 años. Ella lo había aceptado sin cuestionarlo, como hacen los niños cuando la tragedia se convierte en ley familiar. Pero las palabras de Elena sugerían algo mucho más complejo. Bear gimió suavemente a su lado, presionando su cálido cuerpo contra su pierna, como si sintiera su angustia. Afuera, el viento había vuelto a arreciar, sacudiendo las tablas desgastadas de la cabaña y haciendo que las agujas de pino se deslizaran por el techo. 3 de septiembre de 1962. Víctor volvió a pasar por aquí hoy.
Sospecha que sé dónde lo escondieron, pero no puede probar nada. He trasladado a Sarah a la granja de los Johnson hasta que esto se calme. Ella cree que está de vacaciones jugando con sus hijos. Ojalá la inocencia durara para siempre, Victor. El nombre heló las venas de Sarah. Su mano se movió instintivamente hacia su vientre redondeado, donde el bebé pateaba inquieto, como si respondiera a su miedo. Nunca había oído ese nombre antes, pero había algo en él que le resultaba familiar, como una palabra en la punta de la lengua. Las siguientes páginas detallaban la creciente paranoia de Elena. Llamadas misteriosas, coches aparcados demasiado tiempo en su calle, la sensación de estar siendo observada. Sarah se dio cuenta de que estaba leyendo sobre su propia infancia a través del prisma del terror, que era demasiado joven para comprender. 20 de diciembre de 1962. He decidido contárselo todo cuando cumpla 18 años. Se merece saber lo que su madre murió tratando de proteger. Las pruebas están escondidas donde solo la familia pensaría en buscar. Rezo para que nunca lo necesite, pero si el pasado nos alcanza, el corazón de Sarah latía con fuerza contra sus costillas. ¿Pruebas de qué? Hojeó frenéticamente las páginas restantes, pero eran cada vez más escasas, con intervalos de meses entre las entradas. La letra de Elena se volvió más temblorosa, las palabras más escasas. Sarah, 14 de 1974. Sarah se graduó hoy en el instituto. Tenía intención de contarle lo de Margaret, lo que realmente pasó, pero parecía tan feliz, tan ilusionada con la universidad. Quizás algunos secretos deberían morir conmigo. Margaret, el nombre de la madre de Sarah, rara vez se pronunciaba en voz alta en su casa. Elena siempre había dicho que era demasiado doloroso hablar de ello, que recordar le hacía demasiado daño. Ahora Sarah comprendía que el dolor tenía capas que nunca había imaginado. Una fotografía suelta se deslizó entre las páginas del diario y cayó al suelo. Sarah se agachó para recogerla, con movimientos torpes debido al embarazo y la conmoción. La imagen en blanco y negro mostraba a 3 personas de pie junto a lo que parecía ser esta misma cabaña, aunque entonces parecía más nueva, menos desgastada por décadas de abandono. Reconoció a Elena inmediatamente, joven y hermosa, con el pelo oscuro recogido en unos rizos victoriosos. A su lado había una mujer que solo podía ser Margaret, la madre de Sarah, con los mismos ojos gentiles que Sarah recordaba, aunque las arrugas de preocupación surcaban su rostro. Entre ellas había un hombre que Sarah no reconoció, alto y de aspecto serio, con el brazo protectoramente alrededor de los hombros de Margaret. En el reverso de la fotografía alguien había escrito, con la cuidadosa letra de Elena, Margaret, Elena y James en la casa segura, 1959. James, el padre de Sarah, supuestamente muerto en el mismo accidente que su madre. Pero si se trataba de una casa segura, si se estaban escondiendo allí, ¿en qué se habían visto envueltos sus padres? El bebé dio una patada especialmente fuerte, y Sarah jadeó, llevándose una mano al costado. El estrés estaba pasando factura, y sabía que tenía que mantener la calma por el bien de ambos. Pero ¿cómo podía mantener la calma cuando todo lo que había creído sobre su familia se desmoronaba a su alrededor? Bear levantó de repente la cabeza, con las orejas erguidas en señal de alerta. Un gruñido sordo retumbó en su garganta y el pelo de su lomo se erizó. Sarah se quedó inmóvil, escuchando, pero solo oía el viento y los sonidos de la vieja cabaña. Entonces lo oyó, el sonido lejano de un motor que se acercaba. Se le heló la sangre. ¿Quién conduciría por estas carreteras forestales abandonadas con un tiempo así? La tormenta había sido tan fuerte que había cerrado la carretera principal. Ningún viajero ocasional se aventuraría tan lejos en la naturaleza, a menos que no fuera un viajero ocasional en absoluto. Sarah pensó en el nombre de Victor en el diario de Elena, en la paranoia que había llevado a su abuela a esconder a la joven Sarah lejos del peligro. Pensó en la misteriosa prueba que Elena había mencionado, escondida donde solo la familia pensaría en buscar. El ruido del motor se hizo más fuerte. Sin duda se dirigía hacia ellas. Sarah apretó el diario contra su pecho y miró a su alrededor con nuevos ojos, viendo la cabaña no como un refugio fortuito, sino como un escondite deliberado, un lugar seguro donde su familia había buscado refugio de algo terrible. Y ahora, 30 años después, ese algo podría haberla encontrado por fin. Las fotografías esparcidas por el suelo como hojas caídas, cada una de ellas una ventana a un pasado que no debería existir.
Las manos de Sarah temblaban mientras recogía una imagen tras otra. Su mente luchaba por procesar lo que veían sus ojos. Su madre, joven y radiante, de pie junto a un hombre que no era su padre. Una madre sosteniendo a un bebé que no podía ser Sarah. Las marcas de tiempo mostraban fechas anteriores al nacimiento de Sarah, pero fue la ubicación lo que le heló la sangre. Todas y cada una de las fotografías habían sido tomadas aquí, en esta misma cabaña. Esto no puede ser cierto, susurró. Pero el gemido grave de Bear sugería lo contrario. El perro se había desplazado hasta el rincón más alejado de la habitación y estaba ladrando a algo que había debajo de una tabla suelta del suelo. Sarah se arrastró sobre su vientre embarazado, lo que dificultaba sus movimientos, y liberó la tabla. Dentro del espacio oculto había un diario de cuero, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. La letra de la madre de Sarah llenaba cada línea, con sus familiares bucles y curvas que ahora tenían un peso siniestro. La primera entrada databa de hacía 26 años, el 15 de junio. David me ha traído aquí otra vez hoy. Dice que es el único lugar donde podemos estar juntos sin ser juzgados, sin consecuencias. Sé que esto está mal, pero no puedo evitarlo. Richard nunca lo entendería. Sarah contuvo el aliento. Richard era el nombre de su padre, lo que significaba que David era... Ojeó frenéticamente las páginas. Las piezas de un rompecabezas que nunca supo que existía encajaban en su sitio. Según las entradas, su madre llevaba meses teniendo una aventura. Se había estado reuniendo con este David en la cabaña, escapándose de su vida en la ciudad para perderse en algo que le parecía más real que su matrimonio. 3 de agosto. Estoy embarazada. David está encantado, pero yo estoy aterrorizada. Richard sabrá que no es suyo. No hemos tenido relaciones íntimas en meses. ¿Qué voy a hacer? El diario se deslizó de los dedos entumecidos de Sarah. El bebé que llevaba su madre era Sarah, lo que significaba que el hombre al que había llamado padre toda su vida no era su progenitor biológico. Y David, fuera quien fuera, no tenía ni idea de que su hija estaba sentada en su escondite secreto, 26 años después, y también embarazada. Un trueno retumbó en lo alto, y Sarah se dio cuenta de que la tormenta se había intensificado mientras ella estaba absorta en las revelaciones. La lluvia golpeaba las ventanas con creciente furia, y el viento aullaba entre los árboles como algo vivo y enfadado. Tenía que concentrarse en sobrevivir, no en los secretos familiares. Pero el diario parecía llamarla desde el suelo. Lo cogió de nuevo y pasó a las últimas entradas. 12 de septiembre. David se está volviendo posesivo, que me fugue con él y criemos juntos a nuestro hijo. Cuando me negué, me agarró y me sacudió. Había algo en sus ojos que nunca había visto antes, algo que me asustaba. No puedo volver aquí. 20 de septiembre. No me deja en paz. Me sigue por la ciudad, llama a casa cuando Richard está allí. Ayer me acorraló en la tienda de comestibles y me susurró que si no iba con él por voluntad propia, se aseguraría de que Richard supiera la verdad sobre el bebé. Tengo que hacer algo. 25 de septiembre ya está hecho. Le dije a David que nos veríamos en la cabaña por última vez, que hablaríamos de huir juntos. Me creyó. Que Dios me perdone por lo que estoy a punto de hacer. La entrada terminaba ahí. Sarah se quedó mirando las páginas en blanco que seguían, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Qué había hecho su madre? ¿Y dónde estaba David ahora? Un ruido procedente del exterior la hizo quedarse paralizada. Esta vez no era un trueno, sino otra cosa. El crujir de pasos sobre hojas mojadas, lento y deliberado. Bear aguzó las orejas y un gruñido retumbó en lo profundo de su pecho. Sarah se puso en pie con dificultad y se acercó con cuidado a la ventana. A través del cristal mojado por la lluvia, pudo distinguir una figura que se acercaba a la cabaña. Era alta, vestía un abrigo oscuro y avanzaba con determinación a pesar de la tormenta. Entre los destellos intermitentes de los relámpagos, vislumbró cabello gris, un rostro curtido, ojos que parecían fijos en la cabaña con una intensidad inquietante. El hombre se detuvo justo fuera del círculo de luz que proyectaban las ventanas de la cabaña y se quedó completamente inmóvil, observando, esperando. La sangre de Sarah se heló cuando comprendió lo que estaba pasando. Hacía 26 años, su madre había atraído a David a esta cabaña para una última reunión. Las entradas del diario se interrumpieron después de esa noche. Nunca se supo nada más de David. No había ninguna denuncia de desaparición, ninguna investigación, porque nadie sabía que había desaparecido.
Y ahora, de alguna manera imposible, estaba allí, observando la cabaña donde todo había terminado, esperando a una mujer que nunca volvería. La figura de fuera levantó una mano y la agitó como si pudiera verla a través de la ventana, como si la hubiera estado esperando todo este tiempo. Sarah se alejó del cristal, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía por el bebé. Bear se apretó contra sus piernas, y sus gruñidos se hicieron más urgentes. Los pasos comenzaron a moverse de nuevo, rodeando la cabaña como un depredador acechando a su presa. La fotografía temblaba en las manos de Sarah mientras miraba su propio rostro, que la miraba desde hacía 30 años, pero no era su rostro, era el de su madre, joven y radiante, de pie junto a un hombre al que Sarah nunca había visto antes. El brazo de su madre rodeaba con cariño la cintura del hombre, mientras que su otra mano descansaba protectora sobre un pequeño pero inconfundible bulto bajo su vestido suelto. Las piernas de Sarah se doblaron y se dejó caer sobre el sofá polvoriento, apretando la foto contra su pecho. Las fechas que figuraban en el reverso de las fotos contaban una historia que destrozaba todo lo que ella creía saber. Su madre había estado allí, en esa misma cabaña, embarazada de Sarah, y el hombre que aparecía junto a ella en las fotografías no era el padre que la había criado, era otra persona completamente diferente. Bear gimió suavemente y apretó su cálido cuerpo contra las piernas de Sarah, sintiendo su angustia. Sarah se agachó para acariciar su pelaje con dedos temblorosos, tratando de procesar las implicaciones. Si su madre se había escondido allí mientras estaba embarazada, ¿de qué huía? ¿Y por qué nunca había hablado de este lugar ni de este hombre? Sarah se obligó a mirar más fotografías esparcidas por el suelo. Había docenas de ellas, que documentaban lo que parecían ser varios meses de la vida de su madre. Aquí estaba, tendiendo la ropa en un tendedero detrás de la cabaña. Allí estaba, leyendo un libro junto a la chimenea, con la mano apoyada en su creciente vientre. En otra, se reía de algo que había dicho el misterioso hombre. Una alegría pura irradiaba de su rostro de una forma que Sarah rara vez había visto en sus recuerdos de la infancia. La última fotografía heló la sangre a Sarah. Su madre estaba de pie en la puerta de la cabaña, ya sin estar embarazada, con un pequeño bulto en brazos, pero con el rostro bañado en lágrimas, y el hombre no aparecía por ninguna parte. En el reverso, con la cuidadosa letra de su madre, se leía: «El último día antes de volver a casa. Que Dios me perdone». Una repentina sensación de retortijones en el abdomen hizo que Sarah jadease y se doblase. El estrés de los descubrimientos estaba pasando factura a su cuerpo y podía sentir cómo su bebé respondía a su elevada frecuencia cardíaca y presión arterial. Necesitaba calmarse, pero su mente daba vueltas con preguntas que exigían respuestas. Se esforzó por ponerse en pie y se dirigió a la cocina, buscando cualquier cosa que pudiera proporcionarle más pistas. En un cajón cubierto por años de polvo y escombros acumulados, encontró un diario encuadernado en cuero. La letra de su madre llenaba página tras página, documentando una historia que se volvía más inquietante con cada entrada. El hombre de las fotografías se llamaba David Hartwell, y según las entradas del diario, había estado ayudando a su madre a esconderse del padre legal de Sarah, un hombre que se había vuelto cada vez más violento y controlador a medida que avanzaba el embarazo. David la había llevado a esta remota cabaña, el antiguo pabellón de casa de su familia, donde podría esperar a salvo hasta que naciera el bebé. Pero a medida que Sarah seguía leyendo, descubrió que David no era solo un buen samaritano. Era un antiguo detective de policía que había estado investigando una serie de casos de violencia doméstica que parecían estar relacionados con hombres influyentes de su pequeña ciudad, hombres que tenían suficiente poder y dinero para hacer desaparecer los problemas, hombres entre los que se encontraba el padre legal de Sarah. Las entradas del diario se volvían más frenéticas a medida que avanzaban. David había descubierto pruebas de una conspiración que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno local y las fuerzas del orden. Pero cuando intentó investigarlo oficialmente, se encontró de repente suspendido del cuerpo y enfrentándose a acusaciones falsas que amenazaban con destruir su carrera y su vida. Entonces llegó la entrada que hizo que a Sarah le temblaran las manos tan violentamente que casi se le cae el diario. David dice: «Tenemos que irnos esta noche. Alguien ha descubierto dónde estamos. Nos llevará a un lugar seguro, pero primero tiene que esconder las pruebas donde nunca las encuentren».
Si le pasa algo, dice que le diga la verdad a Sarah cuando sea lo suficientemente mayor. La prueba está aquí, esperándola. Las siguientes páginas habían sido arrancadas del diario. Sarah buscó frenéticamente en la cabaña cualquier rastro de las páginas que faltaban o de la prueba que David había mencionado que había escondido. Sus contracciones eran cada vez más fuertes y frecuentes, pero no podía detenerse ahora. No cuando estaba tan cerca de comprender por qué su infancia había estado llena de la ira inexplicable de su padre y el miedo silencioso de su madre. Bear levantó de repente la cabeza y gruñó con voz grave, con la atención fija en la puerta principal. Sarah se quedó paralizada, escuchando atentamente. Por encima del ruido de la tormenta, que seguía rugiendo, pudo oír algo que le heló la sangre, el lejano rugido de un motor que se acercaba cada vez más. Alguien subía por la carretera de la montaña y, dadas las condiciones meteorológicas, tenía que estar muy decidido a llegar a esa cabaña en particular. Sarah cogió el diario y las fotografías, con la mente acelerada mientras intentaba averiguar dónde podría haber escondido David sus pruebas. Fuera lo que había en esas páginas perdidas del diario, fuera lo que David había muerto protegiendo, se le acababa el tiempo para encontrarlo. El suelo del sótano estaba frío contra las rodillas de Mia mientras se arrodillaba junto a la caja metálica, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. En su interior, las fotografías amarillentas se esparcían como hojas caídas, pero fue el diario encuadernado en cuero que había debajo lo que le cortó la respiración. La letra de la primera página era inconfundiblemente la de su abuela. La misma letra cuidadosa con la que había escrito tarjetas de cumpleaños y listas de la compra durante toda la infancia de Mia. Propiedad de Eleanor Hayes, 1987. Leyó en voz alta, con una voz que apenas era un susurro en el aire mohoso. Rex gimió suavemente a su lado, sintiendo su angustia. Las primeras entradas parecían bastante inocentes. Observaciones sobre el tiempo, notas sobre el jardín, quejas sobre la afición a la bebida de su marido. Pero a medida que Mia pasaba las páginas, el tono cambiaba drásticamente. Su abuela escribía sobre hombres extraños que visitaban la casa a horas intempestivas, sobre paquetes que iban y venían sin explicación, sobre dinero que aparecía en su cuenta bancaria sin origen claro. 15 de octubre de 1987. Harold cree que no sé lo que está haciendo, pero no soy ciega. El chico Brennan volvió a pasar hoy mientras tendía la ropa. No se dio cuenta de que lo observaba desde la ventana de la cocina. Sea lo que estén planeando, es algo más grande que una simple operación de contrabando. La sangre de Maya se heló. Operación de contrabando. Su abuelo, el hombre al que había idolatrado, que le había enseñado a pescar, a hacer nudos y a identificar los cantos de los pájaros, había sido un delincuente. Pasó las páginas frenéticamente, cada vez más frenéticas a medida que Eleanor documentaba sus crecientes temores. Los nombres aparecían repetidamente. Brennan, Matthews, Crawford. El apellido golpeó a Mia como un golpe físico. Crawford, el mismo apellido que había visto en el certificado de nacimiento, escondido en el doble fondo del cajón de arriba. Desde el 3 de noviembre de 1987, encontré a Harold quemando papeles en el patio trasero esta noche. Cuando lo confronté, me agarró la muñeca con tanta fuerza que me dejó moretones. Dice que hago demasiadas preguntas y que es peligroso para mí saber, pero ya sé demasiado. Si me pasa algo, si descubren lo que he descubierto. La página siguiente estaba rota, solo quedaban fragmentos de frases. A Maya le temblaban las manos mientras intentaba reconstruir las entradas restantes. Algo sobre un bebé, algo sobre un trato que salió mal, algo sobre gente que mataría para mantener sus secretos ocultos. Un ruido repentino en el piso de arriba la hizo quedarse paralizada. Rex aguzó las orejas y un gruñido sordo retumbó en su garganta. Maya se esforzó por escuchar, pero su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír nada más. Ahí estaba de nuevo, un crujido como de pasos sobre un suelo viejo. Cogió el diario y las fotografías más importantes y los metió en el bolsillo de su chaqueta. La caja metálica volvió a su escondite detrás del panel falso de la pared, aunque sus manos temblorosas hicieron que la tarea fuera torpe y ruidosa. Rex ya se dirigía hacia las escaleras, con el cuerpo tenso y alerta. Maya lo siguió, sintiendo que cada paso hacia arriba era una eternidad. La puerta del sótano estaba ligeramente entreabierta, tal y como la había dejado,
Pegó el ojo a la rendija y miró dentro de la sala principal de la cabaña, que estaba vacía, pero la puerta principal, que estaba segura de haber cerrado con llave, ahora estaba abierta varios centímetros. ¿El viento o algo más? Rex la empujó para pasar, olfateando frenéticamente mientras investigaba la habitación. Se le erizó el pelo y Maya supo con repugnante certeza que ya no estaban solos. Alguien había estado allí mientras ella estaba en el sótano. Quizá alguien seguía allí. Se arrastró hacia la ventana, manteniéndose agachada y entre las sombras. A través del cristal mugriento, pudo distinguir huellas de neumáticos en la nieve, huellas recientes que sin duda no estaban allí cuando ella había llegado. Un vehículo había llegado y se había marchado, pero eso no significaba que sus ocupantes se hubieran ido con él. El diario parecía estar quemándole el bolsillo de la chaqueta. Fueran cuales fueran los secretos que contenía, eran lo suficientemente importantes como para que la gente siguiera protegiéndolos 30 años después. Lo suficientemente importantes como para matar por ellos, si los temores de su abuela estaban justificados. La mente de Mia se aceleró mientras trataba de unir los fragmentos de la verdad. El certificado de nacimiento que había arriba pertenecía a alguien llamado Crawford. Su abuela había documentado la participación de su abuelo en una especie de red de contrabando en la que estaba involucrada la familia Crawford. Y ahora, solo unas horas después de que Mia descubriera estas conexiones, alguien la había rastreado hasta esta remota cabaña. El bebé dio una fuerte patada, como si respondiera a su subida de adrenalina. Mia se llevó una mano protectora al vientre y se hizo una promesa en silencio. Fuera cual fuera este misterio, fuera cual fuera el peligro que representara, lo descubriría. No solo por su propia supervivencia, sino por el niño que llevaba en su vientre. El niño que podría estar heredando algo más que sus ojos y su sonrisa, que podría estar heredando un legado de secretos que se remontaba a generaciones atrás. Rex volvió a su lado, con un lenguaje corporal ligeramente más relajado, pero aún vigilante. Maya reunió los suministros que pudo llevar y se dirigió hacia la parte trasera de la cabaña. Si alguien vigilaba la entrada, tendría que encontrar otra salida. Los secretos del diario tendrían que esperar. En ese momento, lo único que importaba era sobrevivir. El sótano parecía una tumba, cargado de décadas de aire viciado y secretos. El haz de luz de la linterna de Sarah bailaba por las paredes de piedra, mientras bajaba los crujientes escalones de madera, cada paso resonando en el espacio confinado. Detrás de ella, Bear gimió suavemente, sus instintos advirtiéndole claramente que se alejara de lo que fuera que hubiera abajo. El haz de luz se posó en un banco de trabajo empujado contra la pared del fondo, su superficie abarrotada de frascos de cristal, instrumentos oxidados y diarios encuadernados en cuero. A Sarah se le cortó la respiración al reconocer la letra en las páginas abiertas, la misma letra cuidadosa de las cartas de arriba, la misma letra que había visto innumerables veces en tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad a lo largo de su infancia. La maleta médica de su abuelo estaba junto a los diarios, con el cuero negro agrietado por el paso del tiempo, pero aún con sus iniciales, DMH, Dr. Daniel Marcus Henley. Sarah nunca había sabido su segundo nombre hasta ahora. Cogió el diario más cercano con manos temblorosas, mientras el bebé se movía inquieto en su vientre, como si sintiera su angustia. Las entradas databan de 1983, 2 años antes de su nacimiento, y las palabras de la página le revolvió el estómago. La paciente presenta complicaciones graves. Los protocolos estándar han fallado. Es necesario un tratamiento experimental para salvar tanto a la madre como al niño. Sarah Mitchell ha aceptado el procedimiento, aunque no comprende del todo las implicaciones. Yo tampoco, si soy sincera, pero sin intervención, ambos morirán. La madre de Sarah. Su nombre también era Sarah. Las páginas se difuminaron cuando las lágrimas brotaron de sus ojos. Hojeó más entradas, cada una de las cuales detallaba procedimientos que parecían difuminar la línea entre la medicina y algo mucho más siniestro. Las referencias a la mejora genética, la modificación celular y los resultados sin precedentes llenaban página tras página. El niño muestra una resistencia notable. Cualquier cambio que se haya producido durante el tratamiento se ha transmitido. Sarah Jr. se está desarrollando a un ritmo acelerado, curándose de lesiones leves con una velocidad inusual.
Lo he documentado todo, pero temo lo que podría pasar si esta investigación cayera en manos equivocadas. Una fotografía suelta se deslizó entre las páginas y cayó a sus pies. Sarah se agachó para recogerla y se quedó sin aliento al ver la imagen. Su madre, joven y radiante, sostenía a un bebé con rasgos inconfundibles, ella misma. Pero su madre parecía diferente de alguna manera, con los ojos más brillantes y la piel casi luminosa a pesar del aspecto descolorido de la vieja foto. Más fotografías se esparcieron por el suelo del sótano mientras Sarah seguía leyendo. Su abuelo con otros médicos que no reconocía, todos reunidos alrededor de un sofisticado equipo que parecía demasiado avanzado para una consulta médica rural de los años 80, en un laboratorio que definitivamente no formaba parte de ninguna clínica de un pueblo pequeño. De repente, Bear empezó a ladrar en el piso de arriba y su profunda voz resonó en toda la cabaña. Sarah se quedó paralizada, escuchando atentamente. Se oyeron portazos de coches en el exterior, seguidos del sonido de pasos pesados en el porche. «Sarah Henley», gritó una voz masculina, autoritaria y fría. «Sabemos que estás ahí. Sal lentamente con las manos a la vista». Cogió todos los diarios y fotografías que pudo llevar y los metió en su chaqueta. El sótano no tenía otra salida. Estaba atrapada. Los pasos arriba se hicieron más fuertes, más numerosos. Al menos 3 personas, tal vez más. Los ladridos de Bear se volvieron feroces. El tipo de gruñido protector que solo había oído cuando se sentía realmente amenazado. Un hombre maldijo en voz alta, seguido de un grito de su perro que heló las venas de Sarah. «El sótano», dijo alguien. «Revisad el sótano». Sarah apagó la linterna y se pegó a la pared de piedra detrás de las escaleras, con el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que la delataría. El bebé pateaba frenéticamente, como si sintiera el peligro en el que se encontraban. Unas pesadas botas retumbaron por los escalones de madera. Un potente haz de luz barrió el sótano, mucho más brillante que la pequeña linterna de Sarah. Contuvo la respiración, rezando para que las sombras la ocultaran. «Aquí abajo solo hay equipo médico viejo», gritó el hombre. «Aunque parece que alguien lo ha revisado recientemente. Hay papeles esparcidos por todas partes. Sigue buscando», fue la respuesta desde arriba. No podía haber ido muy lejos en su estado. El haz de luz se acercó al escondite de Sarah. Ahora podía ver al hombre, alto, vestido con equipo táctico y con el porte de un militar o un agente de la ley. Definitivamente no era un equipo de búsqueda y rescate cualquiera. Algo se movió entre las sombras del sótano, desviando la atención del hombre de la posición de Sarah. Quizás una rata, o simplemente el viejo edificio asentándose. Fuera lo que fuera, le proporcionó la distracción que necesitaba. El hombre se movió hacia el sonido, dándole la espalda a Sarah. Ella pudo ver unas escaleras que conducían a lo que parecía una puerta exterior del sótano, una salida que no había notado antes, pero llegar hasta ella significaría cruzar directamente por su línea de visión. Por encima de ellos, Bear se había quedado inquietantemente callado. Sarah se llevó una mano al vientre y sintió los movimientos frenéticos del bebé. Fuera lo que su abuelo había hecho hacía tantos años, fueran cuales fueran los cambios que había hecho para salvar la vida de su madre, esa gente lo sabía. Habían estado observando, esperando, y ahora manos de Sarah mientras la verdad se cristalizaba con devastadora claridad. El rostro de su madre, joven y aterrorizado, la miraba desde la imagen amarillenta, de pie junto a la misma chimenea donde Sarah estaba sentada ahora, acunada en los brazos de un hombre que no era su padre. El hombre llevaba una placa de sheriff y su sonrisa reflejaba la satisfacción depredadora de alguien que siempre conseguía lo que quería. Un trueno retumbó en lo alto y Sarah se llevó instintivamente la mano al vientre hinchado. El bebé pateaba inquieto, como si sintiera su angustia. Rex gimió y se acercó. Su cálido cuerpo era una presencia reconfortante contra sus piernas temblorosas. Se obligó a examinar las otras fotografías esparcidas por el suelo. Cada una contaba una parte de la historia que nunca había sabido que existía. Una madre, de apenas 18 años, con los ojos cada vez más hundidos y desesperados en cada imagen sucesiva. Siempre el mismo hombre a su lado, con su mano posesiva en su hombro, su cintura, su garganta. La última fotografía le revolvió el estómago a Sarah. Su madre, visiblemente embarazada,
con lágrimas corriendo por su rostro mientras el sheriff sostenía lo que parecían ser documentos legales. Al fondo, Sarah pudo distinguir la forma familiar de la casa de su infancia, la casa donde había crecido, creyendo en los cuentos de hadas sobre cómo se habían conocido sus padres. Una tabla suelta del suelo crujió detrás de ella, y Sarah se dio la vuelta, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero solo era el viento sacudiendo los viejos maderos de la cabaña. Volvió a las fotografías con sombría determinación, sabiendo que tenía que entenderlo todo antes. ¿Antes de qué? Antes de que el sheriff la encontrara allí. La idea le heló las venas. Si él seguía vivo, si había estado buscando esas fotografías todos estos años, entonces su descubrimiento acababa de convertirla en un blanco. Recogió las imágenes con manos temblorosas y se dirigió al escritorio donde las había encontrado. El compartimento secreto estaba abierto como una herida, pero había más cosas dentro. Sus dedos encontraron un diario de cuero. Sus páginas estaban quebradizas por el paso del tiempo. La letra de su madre llenaba las hojas amarillentas. La tinta se había desvanecido, pero aún se podía leer. Dice que me ama, pero su amor me ahoga. No puedo respirar cuando está cerca. No puedo pensar cuando me toca. Pero, ¿qué otra opción tengo? Él tiene el futuro de mi familia en sus manos y ha dejado claro lo que pasará si intento marcharme. Sarah hojeó las páginas y su horror aumentó con cada entrada. El diario narraba meses de manipulación, amenazas y abusos. Su madre había estado atrapada en la red del sheriff, sin salida. Las entradas se volvían más desesperadas a medida que avanzaba su embarazo. El bebé se mueve constantemente ahora, como si intentara escapar de este lugar, igual que yo. A veces pienso en huir, pero ¿a dónde iría? Él tiene ojos en todas partes y se ha asegurado de que todos crean que estamos enamorados. Si desapareciera, ¿quién me buscaría? ¿Quién creería la verdad? Una entrada en particular heló la sangre de Sarah. He escondido las fotografías en la vieja cabaña de Hartwell. Si me pasa algo, quizá algún día alguien las encuentre y comprenda lo que realmente ocurrió. La verdad debe sobrevivir, aunque yo no lo haga. Las implicaciones golpearon a Sarah como un golpe físico. Su madre sabía lo de esta cabaña y había escondido deliberadamente las pruebas aquí. ¿Pero cómo? ¿Y por qué nunca había vuelto a buscarlas? Rex levantó de repente la cabeza, con las orejas erguidas hacia la puerta. Un gruñido sordo retumbó en su garganta y el corazón de Sarah dio un vuelco. Ahora ella también podía oírlo. El sonido lejano de un motor atravesando la tormenta. Alguien se acercaba. El pánico la invadió mientras se apresuraba a recoger las fotografías y el diario. Sus manos se movían torpemente por las prisas y varias imágenes se esparcieron por el suelo. El sonido del motor se acercaba y podía ver los faros atravesando la oscuridad más allá de las ventanas. Metió lo que pudo en la cintura de sus vaqueros, pero su embarazo hacía que el movimiento fuera incómodo. Rex estaba ahora en la puerta, con el pelo erizado, gruñendo cada vez más fuerte. Los faros barrían la pared de la cabaña y Sarah oyó que el motor se apagaba. Se cerraron puertas de coche en la distancia. Varias puertas. La mente de Sarah barajó rápidamente sus opciones. La ventana trasera era demasiado pequeña para que ella cupiera, especialmente en su estado. La única salida era la puerta principal, que la llevaría directamente al camino de quienquiera que acabara de llegar. Estaba atrapada, igual que lo había estado su madre hacía tantos años. Pero, a diferencia de su madre, Sarah no estaba sola. Rex se colocó entre ella y la puerta, con todos los músculos tensos y preparados. Ella se pegó a la pared del fondo, con una mano en el vientre y la otra agarrando el diario contra su pecho. Unos pasos pesados se acercaron a la cabaña y una voz gritó a través de la tormenta. Una voz que heló a Sarah hasta lo más profundo porque la reconoció de su infancia, de las reuniones familiares y los eventos comunitarios. Sarah, sé que estás ahí. Tenemos que hablar. Era el Sheriff Morrison, el hombre que la había hecho rebotar en sus rodillas en los picnics de la iglesia, que había sido una figura habitual en su pequeño pueblo desde que ella tenía memoria. El hombre de las fotografías, apenas envejecido por las décadas transcurridas. La radio cobró vida con la voz de Marcus, urgente y tensa. Sarah, escúchame con atención. El detective Chen ha encontrado algo en los viejos archivos policiales de tu abuelo. Ahora sabemos lo del diario y sabemos lo de Thomas Morrison. Las manos de Sarah temblaban mientras sostenía la radio. Clara Ara seguía apretada contra su costado. Afuera, el viento había vuelto a arreciar,
sacudiendo las ventanas de la cabaña. ¿Cuánto sabes? Lo suficiente para comprender que estás en peligro. Morrison tenía un hijo, Sarah. David Morrison. Lleva años vigilando a tu familia, esperando a que alguien regrese a esa cabaña. Sarah palideció. David Morrison. El nombre le resultaba familiar. Le traía a la memoria algo enterrado en su memoria. No lo entiendo. ¿Por qué lo haría? Porque cree que tu abuelo asesinó a su padre. Lleva décadas planeando esto. Sarah, creemos que él es quien inutilizó tu coche. La radio se le resbaló de los dedos entumecidos y cayó al suelo con estrépito. Ranger levantó la cabeza, con las orejas erguidas, sintiendo su angustia. A través de la estática, aún podía oír a Marcus llamándola. Cogió la radio con manos temblorosas. Marcus, hay algo más. Encontré fotos, documentos. Creo que mi abuelo podría haber estado involucrado en algo terrible. Había fotos de niños y... Sarah, para. La voz de Marcus interrumpió su confesión. No digas nada más por la radio. Solo dime, ¿estás a salvo ahora mismo? ¿Puedes asegurar la cabaña? Antes de que pudiera responder, Ranger soltó un gruñido bajo y amenazante. Se le erizó el pelo mientras se enfrentaba a la puerta principal, con el cuerpo rígido por la tensión. El corazón de Sarah latía con fuerza contra sus costillas cuando se dio cuenta de lo que el perro había sentido antes que ella. Había alguien fuera. Los pasos eran deliberados, rodeaban la cabaña, botas pesadas crujían en la nieve. Sarah agarró la radio y susurró con urgencia. Marcus, hay alguien aquí. Hay alguien fuera de la cabaña. Solo se oyó estática. Lo intentó de nuevo, con el pánico subiéndole por la garganta. Marcus, ¿me oyes? Nada. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta. Sarah abrazó a Clara con más fuerza y retrocedió hacia el dormitorio donde había encontrado el diario. Ranger se colocó entre ella y la puerta, gruñendo cada vez más fuerte. Sarah Chen. La voz era tranquila, casi conversacional. Sé que estás ahí. Sé que has encontrado las cosas de mi padre. A Sarah se le cortó la respiración. La voz le resultaba familiar, terriblemente familiar. La había oído antes. ¿Pero dónde? Me llamo David Morrison. La voz continuó. Creo que es hora de que tengamos una conversación sobre tu abuelo. De repente, todas las piezas encajaron con aterradora claridad. David Morrison. Dave, el simpático mecánico de la gasolinera donde había parado antes de llegar a la carretera de montaña. El hombre que había mirado bajo el capó y le había asegurado que todo estaba bien. El hombre que sabía exactamente a dónde se dirigía. «Saboteaste mi coche», exclamó, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Una risa ahogada llegó desde el otro lado de la puerta. «Tu abuelo arruinó a mi familia, Sarah. Mi padre intentaba proteger a esos niños, y Walter Chen lo destruyó por ello. Lo hizo desaparecer. Hizo creer a todo el mundo que había huido como un cobarde. Eso no es cierto». Sarah se encontró defendiendo a un hombre al que apenas conocía, impulsada por un instinto más profundo que la lógica. «Mi abuelo era un buen hombre. Tu abuelo era un monstruo». La voz se volvió dura, peligrosa. Formaba parte de la red que mi padre estaba investigando. Los hombres que se llevaron a esos niños, que los vendieron. Cuando mi padre se acercó demasiado, tu abuelo se aseguró de que nunca contara a nadie lo que había descubierto. La mente de Sarah daba vueltas. Los niños de las fotografías, las expresiones de miedo, las fechas que abarcaban años. ¿Podría ser cierto? ¿Podría su abuelo haber estado involucrado en algo tan atroz? No te creo, susurró, pero la duda se coló en su voz. Vuelve a leer el diario, Sarah. Léelo de verdad. Presta atención a las fechas, a los lugares. Tu abuelo no estaba investigando esas desapariciones, las estaba encubriendo. El pomo de la puerta traqueteó y Sarah salió de su parálisis. Agarró el diario y retrocedió hacia el dormitorio, con el guardabosques pisándole los talones. Sus dedos hojeaban las páginas mientras revisaba. Hablé con el sheriff Reynolds sobre el chico Henderson. La historia será que se escapó. Los padres no causarán problemas. 3 de julio, Morrison hace demasiadas preguntas. Hay que manejar esta situación antes de que se salga de control. 10 de agosto, TM resuelto. Entrada de la cueva sellada. El secreto muere con él. El diario se le cayó de las manos cuando la terrible verdad la golpeó. Su abuelo no había sido un héroe tratando de resolver el caso. Había sido parte de la conspiración, ayudando a encubrir las desapariciones de niños inocentes. La ventana del dormitorio explotó hacia adentro en una lluvia de cristales. El rostro curtido de David Morrison apareció en el marco,
con los ojos ardientes por décadas de rabia y dolor. Ahora lo entiendes, dijo trepando por la ventana rota. Ahora sabes qué tipo de hombre era realmente tu abuelo. El ruido de los motores se hizo más fuerte, atravesando la tormenta como un trueno mecánico. Sarah se pegó a la pared de la cabaña, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras apretaba contra su pecho las fotografías y el diario de su padre. A través de la ventana mugrienta, podía ver los faros barriendo el claro, sus haces bailando salvajemente en la nieve que caía con fuerza. 3 vehículos, demasiados para un simple equipo de rescate. Rex gimió suavemente a su lado, con las orejas pegadas a la cabeza. Los instintos del perro reflejaban los suyos. Algo iba mal. No eran guardas forestales ni voluntarios de búsqueda y rescate. La forma en que se movían, desplegándose en formación mientras se acercaban a la cabaña, denotaba precisión militar e intenciones hostiles. Una fuerte contracción la invadió, doblándola por el dolor. El bebé estaba llegando, estuviera ella preparada o no. Contuvo un grito, obligándose a respirar a través de la ola de agonía. No podía permitirse ser descubierta ahora, no cuando por fin había comprendido la verdad sobre su familia, sobre por qué su padre había desaparecido hacía tantos años. El diario lo había revelado todo. Su padre, Michael, no había sido el veterano inestable que todos creían. Había estado investigando un encubrimiento de décadas de antigüedad relacionado con el suministro de agua contaminada cerca de la base militar donde había estado destinado. La misma base donde docenas de soldados y sus familias habían desarrollado enfermedades misteriosas. La misma base donde su madre había vivido antes de que Sarah naciera. Las fotografías mostraban lugares de reunión, puntos de entrega y rostros de personas que habían intentado revelar la verdad. Personas que habían muerto en accidentes o simplemente habían desaparecido. Su padre se había estado acercando a algo grande cuando se vio obligado a huir, abandonando a su familia para protegerlos del mismo destino. Pero, de alguna manera, lo habían encontrado de todos modos. Unas pesadas botas crujían en la nieve del exterior. Una voz ronca gritó: «¡Barre el perímetro! Si está aquí, no se va a ir». La sangre de Sarah se heló. No estaban allí para rescatarla. Estaban allí para silenciarla. De alguna manera descubrieron que ella había encontrado las pruebas de su padre. Quizás la habían estado vigilando todo este tiempo, esperando a que los llevara a lo que habían estado buscando durante todos estos años. Otra contracción la sacudió, esta vez más fuerte. Apretó los dientes y se deslizó hacia la parte trasera de la cabaña, donde el escondite improvisado de su padre yacía oculto detrás de un panel suelto. Rex la siguió, con el cuerpo tenso y preparado. El perro parecía comprender que su supervivencia dependía del silencio absoluto. La puerta principal explotó hacia adentro con un estruendo que sacudió toda la estructura. Los haces de luz de las linternas barrían el interior, mientras unas pesadas botas pisoteaban el suelo de madera. «Aquí no hay nada más que muebles viejos», dijo alguien. «Revísalo todo. Desmóntalo si es necesario. La mujer tiene que estar cerca». El rastreador GPS de su teléfono se apagó justo aquí. La mente de Sarah daba vueltas. Rastreador GPS. Buscó a tientas su teléfono, recordando ahora al amable guardaparques que le había dado indicaciones justo antes de perderse. Él se había ofrecido a ayudarla con su teléfono cuando la señal era débil, sosteniéndolo durante varios segundos mientras comprobaba la intensidad de la torre. ¿Cuánto tiempo llevaban vigilándola? ¿Cuánto tiempo sabían que era la hija de Michael Chen? Los hombres se movían por la cabaña de forma sistemática, y sus voces se acercaban cada vez más a su escondite. Ella se adentró más en el estrecho espacio, con el bebé presionando contra sus costillas mientras se producía otra contracción. El dolor se aceleraba ahora, cada oleada más intensa que la anterior. Rex aguzó el oído de repente y miró hacia la pared más alejada de su escondite. Sarah siguió su mirada y lo vio. Otro panel suelto parcialmente oculto detrás de una pila de libros viejos. Su padre había construido más de una vía de escape. Moviéndose lo más silenciosamente posible, apartó los libros y liberó el panel. El aire frío entró junto con el aroma a pino y nieve. Era un túnel, rudimentario pero funcional, que conducía al bosque detrás de la cabaña. «Señor, tenemos huellas atrás. Huellas de perro y huellas humanas recientes. Sígalas ahora». Sarah sabía que tenía unos segundos antes de que descubrieran el escondite.
Metió las fotografías y el diario dentro de su chaqueta y se arrastró por el túnel con Rex, siguiéndola de cerca. El pasadizo apenas tenía anchura suficiente para su cuerpo hinchado, y cada movimiento le provocaba nuevas oleadas de dolor en el abdomen. Detrás de ellos, oyó cómo se astillaba la madera cuando los hombres encontraron el panel oculto. Túnel. Está en el maldito túnel. Salió a la tormenta justo cuando los haces de luz de las linternas penetraban en la oscuridad detrás de ella. Rex ya se estaba moviendo, alejándola de la cabaña a través de la densa maleza. La nieve caía ahora con más fuerza, lo que podría ayudar a cubrir sus huellas, pero hacía que cada paso fuera peligroso. Se oyó un disparo, luego otro. Los hombres no pensaban capturarla viva. Sarah avanzó a trompicones, con una mano presionando su vientre y la otra agarrando las pruebas de su padre. La verdad sobre la contaminación, sobre el encubrimiento, sobre todas las personas que habían muerto. No podía morir con ella. Tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para dar a conocer la historia. Otra contracción tan fuerte la hizo caer de rodillas en la nieve. El bebé estaba llegando. El sonido de los rotores del helicóptero atravesó el aire de la mañana mientras Sarah presionaba su espalda contra la pared de la cabaña, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. A través de la ventana polvorienta, vio cómo el helicóptero sobrevolaba en círculos, con su foco barriendo el claro a pesar de la luz del día. La habían encontrado. Max gimió suavemente a su lado, sintiendo su angustia. La mano de Sarah se movió instintivamente hacia su vientre, donde el bebé había estado inusualmente tranquilo desde que las contracciones finalmente habían remitido al amanecer. El sobre de Manila que contenía la confesión de su padre yacía sobre la mesa detrás de ella. Su contenido había destrozado todo lo que creía saber sobre su familia. El detective Harrison Wade, su propio padre, había sido quien encubrió el asesinato de Eleanor Thorne hace 30 años. No para proteger a algún colega corrupto, sino para proteger a su compañero y mejor amigo, Michael Chen, quien había matado a Eleanor en un momento de ira cuando ella amenazó con revelar su operación ilegal de tráfico de armas. El mismo Michael Chen, que se había convertido en una especie de tío para Sarah, que había estado presente en todas sus fiestas de cumpleaños, todas sus graduaciones, todos los momentos importantes de su vida. El helicóptero aterrizó en el claro y sus rotores se detuvieron lentamente. Sarah observó por la ventana cómo salían dos figuras. El detective Morrison, a quien reconoció por las noticias sobre su desaparición, y otro hombre cuyo andar familiar le revolvió el estómago. El tío Mike, incluso a esa distancia, podía ver el arma en su mano. Morrison se acercó a la cabaña con cautela, con el arma desenfundada pero apuntando hacia abajo. «Sarah Wade», gritó. «Soy el detective Morrison. Estamos aquí para ayudarte. ¿Estás herida?» A Sarah le ardía la garganta como si tuviera papel de lija. Miró a Max, que la observaba con esos inteligentes ojos marrones que la habían guiado a través de la noche más oscura de su vida. El perro la había llevado hasta allí por una razón. A esta cabaña, a esta verdad, a este momento. «Estoy aquí», respondió ella, con una voz más fuerte de lo que se sentía. «Estoy bien». «Vamos a entrar», respondió Morrison. La puerta se abrió con un chirrido y Morrison entró primero, enfundando su arma cuando la vio sentada a la mesa. Su alivio era genuino, su sonrisa cálida. «Gracias a Dios que tu marido ha perdido la cabeza. Medio estado te ha estado buscando». El tío Mike apareció en la puerta detrás de él y la sangre de Sarah se heló. Ahora era más viejo, más canoso, pero eran las mismas manos que habían estrangulado a él en la nena Thorne en esta misma cabaña. Las mismas manos que la habían ayudado a aprender a montar en bicicleta. «Sarah, cariño», dijo Mike, con la voz cargada de lo que parecía una emoción genuina. «Estábamos muy preocupados». Sus ojos se posaron en el sobre y Sarah vio el momento exacto en que lo reconoció. El color se le escapó del rostro. «¿Has encontrado algo?», observó Morrison, siguiendo la mirada de Mike. «¿Qué es?». Los dedos de Sarah temblaban mientras tocaba el sobre. «Pruebas de un asesinato que ocurrió aquí en 1989. Morrison se acercó, pero Mike permaneció paralizado en la puerta. «¿Qué tipo de prueba?». «Una confesión», dijo Sarah, sin apartar los ojos del rostro de Mike. «Escrita por mi padre». El silencio se extendió entre ellos como un alambre, mirando alternativamente a Sarah y a Mike. Pero la expresión de Mike había cambiado. La máscara de preocupación se desvaneció para revelar algo frío y desesperado.
Sarah, dijo Mike en voz baja, no entiendes con qué estás lidiando. Entiendo lo suficiente. Se puso de pie lentamente, con una mano apoyada en la espalda. Entiendo que la nena Thorne murió porque iba a delatarte a ti y a mi padre. Entiendo que lleva 35 años enterrada en algún lugar de esta propiedad y entiendo que has vivido con este secreto toda tu vida. La mano de Morrison se movió instintivamente hacia su arma. Mike, ¿de qué está hablando? La risa de Mike fue hueca. Estás hablando de cosas que es mejor dejar enterradas, Tom. La confesión quedó suspendida en el aire como humo. El rostro de Morrison se endureció al comprender las implicaciones. Por Dios, Mike, dime que se equivoca. No puedo hacerlo, dijo Mike simplemente. Con un movimiento fluido, Mike levantó su arma, pero no apuntó a Morrison ni a Sarah. Apuntó a Max, que estaba de pie protegiendo las piernas de Sarah. El perro, dijo Mike, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Él es la única razón por la que has encontrado este lugar. La única razón por la que está pasando todo esto. No, susurró Sarah. Vas a darme ese sobre, continuó Mike, y vamos a salir de aquí, todos nosotros. Morrison, vas a redactar un informe que diga que hemos encontrado a Sarah sana y salva y que esta cabaña estaba vacía. Nada más, Morrison apuntó con su arma a Mike. Baja el arma, Mike. Esto no tiene por qué empeorar. Empeoró en el momento en que ella abrió ese sobre. Sarah sintió que el bebé se movía de repente. Una patada fuerte que la hizo jadear. En ese instante de distracción, Max se abalanzó hacia adelante con un ladrido feroz. El arma de Mike se disparó, y el sonido fue ensordecedor en ese espacio cerrado. Pero Max ya se estaba moviendo, y Morrison se lanzó hacia Mike, y Sarah cayó hacia atrás cuando finalmente rompió aguas.